Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras estamos por aquí muy contentas de tener la oportunidad de grabar otro episodio. Bueno, ya está grabado, tú lo estás viendo grabado y listo, pero de estar compartiendo contigo en una entrega más de este podcast en el que estamos haciendo un recorrido a través de la carta de Santiago, de diferentes temas de esta carta. Yo lo he disfrutado mucho, yo no sé tú, Charvela. Demasiado, he aprendido mucho, a pesar de haberla estudiado en el pasado, siempre hay algo nuevo en la palabra de Dios. Claro, que la palabra es viva, o sea, aquí aún preparándonos para estos diferentes episodios y aquí aún sentada grabando, como que Dios ha hablado a mi mente, ha hablado a mi corazón a través de su palabra, y esas son las verdades de que su palabra es rica, su palabra está viva, su palabra penetra, y uno jamás puede ponerle límite, ¿verdad?, al obrar de Dios. Amén. Entonces es una bendición que podamos estar aquí compartiendo otra vez más desde su palabra para nuestras vidas. Patricia, mira, y si hiciéramos una entrevista a personas que estuvieran a nuestro alrededor o nos paráramos en la calle y preguntáramos a un par de personas que andan por ahí y le hacemos la pregunta, ¿qué es para ti una persona sabia? Quizás muchas de ellas nos responderían, bueno, para mí una persona sabia es aquella persona que conoce mucho de historia o es una persona profesionalmente exitosa o probablemente te digan, bueno, es una persona con mucha edad porque la cantidad de años da mucha sabiduría. Y otros pudieran decirte, bueno, yo creo que el sabio es alguien que haya escrito muchos libros, quizás hasta un pastor que haya escrito muchos libros. A eso las personas le llaman sabiduría, porque muchos entienden que eso es ser sabio, conocer mucho es sabiduría. Pero es esa la sabiduría de la que habla la Biblia y eso es lo que nosotras queremos ver hoy. Ciertamente Santiago en esta porción que vamos a leer hace una diferencia entre una sabiduría terrenal, que es la que tienen estas personas, y una sabiduría que viene de lo alto. Y ciertamente Dios ha otorgado sabiduría a personas inconversas, porque eso es parte de su gracia común para toda la humanidad. Y por eso vemos personas que son no creyentes, que le va bien en los negocios, que te pueden dar hasta un buen consejo, que pueden hasta escribir libros y conocen mucho de historia. Pero esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago hace la diferencia. La sabiduría que viene de lo alto, como vamos a ver más adelante, es aquella sabiduría que quiere darle honra y gloria a nuestro Señor. Es una sabiduría que lo que está buscando es que Dios sea exaltado y que todo lo que nuestra vida haga y refleje lo imite a Él, sea un reflejo de lo que Él es. Claro, y bueno, exacto, como tú mencionas ahí, vamos a ir viendo y desglosando el pasaje en diferentes momentos, pero yo creo que antes de llegar ahí es importante, ya que estamos hablando de sabiduría y de cómo muchas veces la sabiduría es vista, que podamos ver qué es exactamente la sabiduría bíblica, de qué es que estamos hablando y de qué vamos a estar hablando en todo este episodio. Entonces, hay algunos aspectos y algunas características que vamos a estar mencionando aquí para ayudarnos como a tener un entendimiento más amplio de qué es la sabiduría. Y uno de esos aspectos, Charvela, es que la sabiduría implica que nosotros podamos ver la vida con los lentes de Dios. Sabiduría es ver las cosas a la manera de Dios, ver las cosas con la perspectiva de Dios, de la forma en la que Él la ve. Entonces, con la sabiduría yo miro mi vida y en lugar de tener mis propios lentes de mis propias concepciones, entonces yo lo que tengo son los lentes de Dios. Y tener los lentes de Dios, bueno, implica tener los lentes de la palabra, ¿verdad? Porque ver la vida como Dios la ve es ver la vida a través de las verdades de la palabra de Dios. Entonces eso es una de las características de la sabiduría. Algo más importante aquí es que sabiduría no es solamente conocimiento. Porque yo puedo tener mucho conocimiento sobre algo, sobre muchos temas y no necesariamente yo ser sabia. Entonces eso es importante. Inclusive me llama la atención como el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, él ora y él pide que ellos sean llenos y hace esa diferencia de todo conocimiento y de sabiduría, resaltando ambas cosas como cosas distintas. Entonces, sabiduría no es solamente conocimiento, aunque implique conocimiento, porque yo necesito conocer, en este caso, las verdades de la palabra para yo poder tener, como decíamos, la perspectiva divina. Ahora, otra cosa más que implica la sabiduría es nos ayuda a tomar buenas decisiones cuando yo no tengo quizás leyes morales que me digan exactamente lo que yo debo hacer. Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión de comprar una vivienda en vez de otra, si yo voy a elegir una carrera en lugar de la otra, esas son cosas que yo no voy a encontrar en la Biblia que me diga, debes elegir esta carrera, debes hacer esto. No. Entonces,
ahí yo uso sabiduría, ¿verdad? Viendo la vida y mis circunstancias de la manera en la que Dios la ve y evaluando de la manera correcta para tomar una decisión en ese caso, perdón. Y entonces, lo último que es un aspecto vital de la sabiduría no es solamente que yo sepa qué hacer, no es solamente que yo tenga la perspectiva divina en cuanto a mis circunstancias, es que yo las ponga en práctica. Amén. Porque la sabiduría no es solo saber, la sabiduría no es solo discernir, la sabiduría es un conocimiento práctico, la sabiduría es una perspectiva divina puesta en práctica en mi día a día. Entonces, esa sabiduría, cuando yo la tengo, es una sabiduría que me da discernimiento y me ayuda a diferenciar no solamente lo bueno y lo malo, pero también lo bueno de lo mejor. Y es una cosa que nosotros vemos en Filipenses 1, del 9 al 10, que dice lo siguiente: esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, esas son características importantes que nosotros vemos con relación a esa sabiduría de la que vamos a ver que nos habla Santiago. Y mira, Patricia, comenzando desde el verso 13, vemos un sentido especial que le da Santiago a todo este tema de la sabiduría. Y vamos a leerlo. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y la sabiduría que Santiago está hablando aquí no es una sabiduría intelectual, sino una sabiduría que se ve en la vida práctica. Es algo como, óyeme, la sabiduría que yo quiero es aquella que tú puedes mostrar, la que debemos perseguir es aquella que tú puedes mostrar, es algo que el otro puede ver. Y es como un eco, Patricia, de lo que ya hemos visto. Acuérdate que en uno de los episodios pasados hablamos de este versículo que está en el capítulo 2, verso 18. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y está súper claro que Santiago tiene un concepto de la sabiduría más hebreo que griego, porque el griego estaba interesado en lo intelectual, en el conocimiento, y el hebreo estaba más enfocado en lo moral, en la forma de vivir la vida. Entonces Santiago dice, y es lo que queremos dejar como plasmado en sus mentes, que la sabiduría se muestra, no se muestra con lo que se sabe, sino que se muestra cómo se vive, en la forma en que tú vives. Es el conocimiento, como tú decías ahorita, puesto en la práctica. Claro, que esa sabiduría no es solamente que yo proclame que yo la tengo. Exacto. Yo puedo decir, yo soy una mujer muy sabia, una mujer muy sabia, una mujer muy sabia, pero al final lo que va a mostrar es mi manera de vivir. O sea, cómo eso se pone en práctica. La sabiduría es puesta en evidencia, porque otra vez es un ingrediente esencial que yo pueda vivirla. Ahora, Santiago continúa y en el versículo 15, si tú tienes tu Biblia ahí, pues acompáñame para que vayamos juntas viendo estos diferentes versos. Santiago dice, oye lo que dice Santiago, porque él le agrega ahora una distinción entre la sabiduría divina, ¿verdad? Y la sabiduría humana, la sabiduría que viene de lo alto y la otra que no viene de lo alto. Y Santiago dice en el versículo 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Me llama mucho la atención porque Santiago usa unas características ahí como bien fuertes para describir, y que nos pasó igual cuando estábamos viendo el episodio de la lengua, que usaba unas descripciones bien fuertes, bien drásticas, pero la idea es mostrarnos un punto. Y aquí con este tipo de sabiduría, él nos muestra algunos elementos que tiene la sabiduría que no viene de lo alto. Y lo primero es que nos dice que esta sabiduría es terrenal. Que en lugar de yo ver entonces la vida y todas mis circunstancias con la perspectiva de Dios, entonces lo que yo hago es que yo veo mi realidad con la perspectiva de este mundo. Yo lo veo acorde a los valores de este mundo, a la manera en la que este mundo ve las cosas y no a la manera de Dios. Es una sabiduría que no considera a Dios. Es una sabiduría que no tiene en su mente y no tiene presente, ok, ¿qué piensa Dios sobre esto? ¿Cómo Dios me llama a vivir esto de esta manera? No se hace
esa pregunta porque es una sabiduría que es terrenal, es una que se maneja en cuanto a lo que sea más conveniente, lo que sea más rentable, a pesar de que lo más conveniente y lo más rentable implique una violación directa a la voluntad de Dios, una violación directa a su carácter, a una vida en santidad, pero así es que se maneja esa sabiduría que es terrenal también. Es una sabiduría que está caracterizada por el orgullo, por la arrogancia, por el egoísmo y otra vez considera todo en un plano terrenal, con una perspectiva de este mundo. Ahora, Santiago no solamente dice que esta sabiduría es una sabiduría terrenal, también él habla de que es una sabiduría que es natural, es como una sabiduría que no es espiritual, sino que está muy centrada en los deseos de la carne. ¿Qué es lo que mi carne quiere? ¿Qué es lo que mis pasiones están deseando? Entonces, esa sabiduría se va a mover en base a esto, se va a mover en base a mis sentimientos y nosotras sabemos muy bien que, como nos enseña la palabra, sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y mis sentimientos no siempre me van a llevar hacia el lugar correcto, pero esta sabiduría está tan centrada en qué es lo que yo siento y se mueve en base a eso, independientemente de que lo que yo sienta sea contrario a las verdades de la palabra de Dios. Es una sabiduría que está buscando todo el tiempo cómo defender lo mío, defender mi tiempo, defender mi espacio, y las decisiones que toma están basadas en un sentir carnal. ¿Qué es lo que mi carne quiere? Pues eso yo le voy a dar. Y ahí viene Santiago dándonos estas características de esa sabiduría que no es la que viene de lo alto. Así es. Tú dijiste, Patricia, terrenal, natural, y hay otra característica interesante y dice diabólica. Wow. Y suena como, ¡ay, fuerte! Pero sí, no podemos. Claro, dice la misma palabra de Dios. Está diciendo. Y dice la misma palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, entes espirituales. Y obviamente Satanás tiene una gran influencia en nosotros, en nuestra forma de actuar. Él trata de tentarnos, como ya lo vimos en un capítulo, en un episodio anterior. Él quiere tentarnos, busca nuestras debilidades. Y eso es lo que él busca, o lo que Santiago quiere decir con que es diabólica, es que Satanás nos incita a que nosotros le demos rienda suelta a los deseos de la carne, como tú decías, y caminemos en contra de lo que a Dios le agrada. No es una sabiduría que viene de lo alto, no es el tipo de sabiduría que a Dios le interesa que nosotras atesoremos. Pero lo interesante de Santiago es que nos da esta definición de lo que es la sabiduría terrenal, pero también nos dice, no nos deja sin información acerca de lo que es una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que le gusta a Dios. Y en el verso 17 leemos lo siguiente: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Santiago nos dijo lo que no era y ahora en este versículo nos está diciendo lo que sí es. Y si tú te fijas, Patricia, cada una de estas cosas, práctica, amable, condescendiente, son cosas que nosotras podemos ver. Claro, no es solamente, se ponen en evidencia. Se ponen en evidencia. No es solamente, bueno, yo siento que soy pacífica, ¿no? Es que yo estoy mostrando una actitud pacífica. Entonces, lo que sí es, vamos a concentrarnos en eso. ¿Qué es? Lo primero que dice es que es pura. Todo lo demás fluye de esta característica base. Es pura, es inocente, es santa, conforme al carácter de Dios. Contrario a lo que es la sabiduría mundana, que suele ser egoísta, suele ser una sabiduría que busca lo suyo, celosa. Y esta sabiduría, al ser pura, la pureza es ausencia de impurezas, vamos a decir. Y eso es pura, no tiene ningún tipo de inclinación pecaminosa o deseo pecaminosa. Y ¿cuántas de nosotras no quisiera que nuestra sabiduría fuera así, pura, sin ninguna intervención ajena de otras cosas? Y hay más características, ¿verdad? Porque así como Santiago nos engloba estas tres características de esta sabiduría que no viene de lo alto, nos da aún más de esas características, de esa sabiduría que sí viene de Dios. Y lo próximo que Santiago nos muestra es que es una sabiduría que es pacífica. Wow. Una sabiduría pacífica. Qué bueno. Yo declaro y reconozco que necesito esa sabiduría pacífica que es amante de la paz.
Es una sabiduría que tiene como meta buscar la paz en las diferentes relaciones, en sus diferentes interacciones. No anda creando conflictos, ¿verdad? Es una sabiduría que busca la paz, es una sabiduría que es amable en su trato con los demás, es amable, está dispuesta a ceder, trata a los demás con esa amabilidad que debería caracterizarnos y que en el resto de la palabra nosotros estamos llamados a mostrar amabilidad unos con otros. Pero también es una sabiduría que es condescendiente, es persuadible, que trata a los otros con deferencia. No es una sabiduría que dice, bueno, esta es mi opinión y punto, se acabó. No. Y yo soy la que sé. Exacto, yo soy la que sé y eso es lo que yo creo. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero ya eso es lo que yo creo. No, porque si tú me estás diciendo cosas que son válidas, yo debo estar dispuesta a ceder. Y decir, tú sabes qué, yo pensaba eso, pero tú tienes razón. Eso que tú dices es una mejor manera, eso que tú me dices es una mejor forma. Está dispuesta a condescender con el otro también. Y es una sabiduría que está llena de misericordia. De esa misericordia que nosotros recibimos tanto y que recibimos cada día. Es una sabiduría que está dispuesta a mostrar esa misericordia en la relación con los demás y está dispuesta a ayudar, está dispuesta a servir al otro. Y es por eso que Santiago mismo en el capítulo 1, versos 26 y 27, que no lo vimos aquí en los episodios de la Biblia de la vida, pero está ahí en Santiago, tú puedes leerlo, como él nos llama ahí y nos dice que la religión pura y sin mácula es aquella que ama a los necesitados, que cuida de las viudas, que cuida de los huérfanos. Y esa sabiduría es la que se mueve en ese plano, en un plano de servir al otro, en un plano de mostrar misericordia, de poder dar aquello que el otro no se merece, recordando que lo que yo recibo no es lo que yo me merezco, en lo absoluto, de ninguna manera. Y Santiago concluye con más atributos. Él dice que da buenos frutos, es sin vacilación, es sin hipocresía. Y esa característica me encanta, porque en mis relaciones es una sabiduría donde lo que tú ves es lo que yo soy. Y a veces nosotras no nos manejamos así. A veces yo te trato con una sonrisita y te trato bien y te trato amable, pero por detrás yo tengo todo un tema contigo, tengo toda una situación contigo y es una muestra de hipocresía porque yo no te estoy dejando ver lo que hay, yo te dejo ver lo que yo quiero que tú veas en ese momento. Y la sabiduría de lo alto no es hipócrita, es veraz, sabe afrontar las cosas de la manera correcta. Y entonces Santiago nos da todas estas características. Y hay algo más aquí, Charvela, que a mí me gustaría traer, ¿verdad? Porque hemos visto todas estas características que Santiago presenta. La sabiduría terrenal, la sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto y qué es lo que debe caracterizarla. Pero nosotros pudiéramos ver todas esas cosas y desearlas, y eso está bien. Yo debo desear todo eso. Yo debo desear que mi vida esté caracterizada por todas esas cosas. Pero quizás el deseo no se va necesariamente al lugar correcto, porque yo no voy detrás de la sabiduría en sí misma, sino de una persona en específico. Y yo quiero leerte este pasaje que a mí me encanta de Lucas 11:31. Que dice lo siguiente, oye lo que dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Y ahora escucha, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Algo más grande que Salomón, el hombre que fue considerado, ¿verdad?, más sabio, que estaba lleno de toda sabiduría. Y la palabra nos dice, sí, ese es Salomón. Pero hay uno más grande que él. Hay uno más grande que él que está aquí y hay uno más grande que él que nosotras tenemos a nuestra disposición a través de su palabra para conocerle. Y ese más grande que es la sabiduría encarnada, cuando yo voy detrás de él y yo le conozco, todas esas características yo las voy a mostrar, porque adivina que todas esas características son de Cristo. Así es. Él las vivió primero, Él las mostró cada una de ellas a la perfección. Entonces yo me voy detrás de ese que es más grande que Salomón y a Él lo busco y a Él quiero conocerle. ¿Y el resultado cuál va a ser? Esa sabiduría que viene de lo alto. Viene de lo alto. Y esa es la pregunta con la que nos tenemos que quedar cada una de nosotras hoy. ¿Qué tipo de sabiduría yo estoy atesorando, estoy alimentando? Tengo una sabiduría terrenal, que es a veces hasta diabólica, como decíamos, natural. O tengo una sabiduría que viene de lo alto, que se manifiesta en todas estas cosas que Patricia acaba de decir. Y Santiago 1:5 nos recuerda que
si alguna de nosotras está a falta de sabiduría, pues que la pida. Y lo que más me gusta es que no se quede ahí. Pídela, que Dios la va a dar abundantemente. No es que te va a dar un poco de sabiduría, te va a dar mucha y no te lo va a reprochar. La va a dar sin reproche. Así que este episodio sea un estímulo para cada una de ustedes de seguir buscando parecernos a Cristo para poder nosotras mostrar visiblemente sabiduría.